Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Yo soy Verónica Trujillo, me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Conexiones. Yo soy Edwin Morón. El día de hoy estaremos platicando con la maestra Elisa Álvarez acerca de la investigación, acción participativa y su viabilidad en proyectos culturales. Entonces, quédense con nosotros. También estaremos escuchando la sección Alternativas del Buen Vivir, entretejidos, de comunidad en comunidad, voces y visiones y semanario de la UIM. Así que las invitamos a que se queden en su programa. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Como ya decíamos, estaremos hablando sobre la investigación, acción participativa y su viabilidad en proyectos culturales. Esta perspectiva es una forma de hacer investigación, pero desde la que se propone la inclusión de los actores con los que estamos desarrollando la investigación. Pareciera que de pronto había la perspectiva de que el escenario donde los investigadores actuaban era un escenario pasivo, que recibía gozoso la intervención y la reflexión del investigador. Sin embargo, desde ciertas disciplinas se ha ido modificando ese paradigma, de tal manera que en la investigación no hay un objeto pasivo, sino que más bien hay agentes que constantemente se involucran, actúan, se definen desde sus propias perspectivas y por lo tanto tienen injerencia en cualquier proceso de investigación, Vero. Sí, Edwin, me parece importante señalar que desde hace algunas décadas ya se plantea esta metodología de la investigación acción participativa en diferentes ámbitos, por supuesto también en el espacio educativo universitario, también es puesta en práctica esta dimensión metodológica, pero también en la propuesta o el desarrollo de diferentes proyectos culturales. Y es que justo al hablar de cultura me parece sustancial, vital, esencial, considerar a los sujetos que van a hacer uso de esos proyectos culturales. Entonces, en este sentido, la investigación, acción participativa, cobra total importancia. Pues quédense con nosotros para escuchar precisamente a la maestra Elisa Álvarez respecto de este tema. Antes vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir con Adriana Rodríguez. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Estamos en un espacio-tiempo de cambio de paradigma, bien sea porque decidimos hacer cambios en nuestra forma de vida y asumimos que nosotros somos el cambio, o bien porque seguimos el ritmo de un sistema que no solo se deteriora, sino que acelera la deshumanización y la devastación de la vida en el planeta Tierra. El cambio de paradigma se aceleró a un ritmo vertiginoso desde el año 2020. Pues aunque parezca que el mundo se detuvo, en realidad el proceso de postindustrialización se ejecutó como una cirugía de alta precisión que, realizada bajo anestesia, cambió el modo de vida que hasta entonces conocíamos en este planeta. Nada volverá a ser igual, porque en un brevísimo periodo de tiempo se instaló la cuarta revolución industrial, expresada en una mayor conectividad, más antenas, teletrabajo, automatización y robotización de la vida cotidiana. Hablamos con las máquinas, les pagamos a las máquinas. El uso de robots y los procesos industriales de alta tecnología requieren menos mano de obra y ello nos aboca inevitablemente a una etapa de cambio de paradigma. Ahora sí, el siglo XXI llegó con la más alta tecnología expresada en la inteligencia artificial, el transhumanismo y las modificaciones o intervenciones genéticas en el ADN humano, que sucede mientras vemos la vida pasar por una pantalla de celular o de televisión. Ese es el cambio de paradigma que está sucediendo en este presente, aquí y ahora,
como si fuera una película de ciencia ficción que, alineada con la guerra, se convierte en una visión posapocalíptica o distópica. Como dijeron los antiguos en sus códices y profecías, llegaría un día en que el ser humano se preguntará: ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Nacer, crecer, estudiar, producir, reproducir, envejecer, morir? ¿Y es todo? ¿O es posible otro paradigma? ¿Qué es eso del cambio de paradigma? ¿Qué es un paradigma? Paradigma es el gran modelo que tenemos como referente, como por ejemplo el modelo de desarrollo, que nos guía en todos los sentidos. Según la Real Academia de la Lengua Española, se trata de, abro comillas, una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Muy interesante, cierro comillas. La cierro antes del muy interesante. Porque si no se cuestiona, lo aceptamos como inevitable. Y ahí está la fuerza del paradigma actual, que creemos que no lo podemos cambiar, pero sí que podemos hacerlo. Muchos seres humanos lo estamos haciendo y muy orgullosamente soy una de ellas. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al buen vivir, desaprendiendo para recordar lo esencial, lo antiguo, que no por viejo es inadecuado, sino todo lo contrario. Es sabio, coherente, simple y muy importante, acorde con las leyes naturales o el orden natural de la vida. Eso es el buen vivir, poner la vida humana y en general en el centro. ¿Y cómo se hace? Volviendo a la tierra, recuperando la soberanía personal y comunitaria con actos simples como respirar la naturaleza, retornando a los ritmos del espacio-tiempo natural, es decir, conectando con el reloj de la biología, del sol, de la tierra y desconectando con el trepidante ritmo productivo, viviendo en espacios sanos, que ahora llama bioconstrucción, cultivando el alimento, permacultura, a darnos cuenta que necesitamos poco para recobrar el sentido de la vida y que podemos volver al centro de lo que somos, seres humanos con potencial para vivir en un planeta rico, con recursos suficientes para todos. Solo hace falta que todos, esa mayoría que somos, nos demos cuenta que tenemos nuestra conciencia y en nuestra conciencia la capacidad de hacer el cambio de paradigma, el de volver a recuperar el sentido común para retornar a la vida buena, a la vida plena que merecemos vivir aquí y ahora. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. A través de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable podrás adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para codiseñar proyectos de investigación relacionados con el manejo sustentable de los recursos naturales, la agrobiodiversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes, promoviendo las prácticas que mantienen la estabilidad de los socioecosistemas en contextos comunitarios a través de la investigación participativa y colaborativa. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya se encuentra también la maestra Elisa Álvarez López. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con estudios de doctorado en historiografía por la UAM Azcapotzalco. Ha sido profesora en la Universidad de la Comunicación, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior Campus Ensenada y la Universidad Autónoma de Baja California, entre otros, impartiendo además diversas asignaturas y talleres en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, entre ellos semiótica, análisis del discurso, comunicación e historia. Además, desde el 2008, se integró al Instituto Politécnico Nacional en la Coordinación de Cooperación Académica. Del 2010 a 2013 fue jefa del Departamento de Fomento a la Cooperación y la Internacionalización. En su ingreso a la Escuela Superior de Turismo en 2014, estuvo adscrita al Departamento de Innovación Educativa y actualmente se encuentra en la Unidad Politécnica de Integración Social. En esta unidad académica ha impartido asignaturas de Administración, Desarrollo Humano y Comunicación. Bienvenida a Conexiones, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Maestra Lisa, platíquenos cuáles son los pilares epistemológicos y metodológicos de la investigación acción participativa. La investigación acción participativa está imbricada en el paradigma sociocrítico. Es decir, este paradigma lo que busca es analizar la sociedad, conocer la realidad social, pero parte de una crítica que principalmente hacia el sistema capitalista, o sea, es de tradición marxista. Y entonces encuentra que en el sistema de nuestras sociedades actuales hay una dominación de unos hacia otros, hay una explotación de unos hacia otros, los dominados tienen una esfera de acción muy limitada, pero además hay elementos ideológicos que provocan que los dominados muchas veces ni siquiera se den cuenta de esa realidad y entonces la acepten como tal. Entonces, el paradigma sociocrítico que viene de estas ideas de Marx, de lucha de clases, del materialismo histórico dialéctico, de revisar estas condiciones materiales de existencia de las personas y que entonces esas limitan sus posibilidades de desarrollo como seres humanos, de alcanzar esa plenitud, entonces es esa crítica. Y la investigación-acción está imbricada en ese proceso, pero lo que busca es la parte de acción, va encaminada a transformar esa realidad. O sea, es un planteamiento de praxis, de que voy a hacer una investigación para cambiar la realidad de esos sujetos. Entonces, ¿por qué van de la mano? Porque no puedo realizar una acción sin conocer la realidad social. O sea, muchas veces en algunos proyectos se quieren plantear estrategias, implementar nuevas formas de hacer algo, pero no se hace la investigación previa. Entonces, en este caso, la investigación-acción es paralelo al tiempo que se están diseñando esas estrategias, se está haciendo la investigación para conocer esa realidad social, pero desde esta perspectiva crítica, porque lo que se busca, la finalidad de lo que se quiere hacer es transformar esa realidad. Y entonces, de esa manera, epistemológicamente, viene de esta tradición, como mencionaba, del materialismo histórico dialéctico, y el objetivo va a ser generar un conocimiento colectivo. O sea, esa va a ser la principal diferencia con respecto a otras posturas epistemológicas, sobre todo de la investigación-acción participativa, porque se va a involucrar al objeto de estudio, que en este caso son sujetos de un grupo social. Más de las veces se adopta una postura política, o sea, totalmente explícita, donde se va a trabajar con grupos dominados, con grupos explotados, que justamente lo que se busca es transformar esas condiciones materiales de existencia. Se les involucra y entonces mucho del trabajo metodológico parte de un diagnóstico, o sea, de un diagnóstico de esa realidad social, pero en la que no es el investigador externo solo que está observando al otro, sino es ese involucramiento con ese grupo social y ellos son los que van a decir cuál es su situación. Entonces el investigador es más como un coordinador, como un guía, donde va elaborando ciertas preguntas que nos van a encaminar a encontrar esos problemas. Entonces, una de las técnicas que utiliza mucho es el diagnóstico participativo, de manera que se revisan a ver cuáles son los problemas que se tienen en este grupo social, en esta comunidad. Cada quien tiene voz, tiene voto, plantean los problemas y luego, bueno, cuáles serían los deseos que se quieren alcanzar, o sea, hacia dónde queremos ir. Y entonces también se plantean y después viene la parte de decir, ¿y cuáles son los obstáculos que no nos permiten llegar a estos deseos, poder materializarlos? Y entonces se revisan esos obstáculos para finalmente decir, bueno, ¿qué podemos hacer para sortear esos obstáculos? Y ahí es donde vienen las estrategias. Y la parte de que la gente esté participando también va a repartir responsabilidades, porque entonces si yo propuse que se puede hacer esto, ¿quién lo va a hacer?
Y entonces la misma gente empieza a participar y a proponer y decir, bueno, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer esta otra. Y empieza a haber una organización social de acción, o sea, donde viene esta parte de, entonces pongamos manos a la obra, vamos a diseñar esas estrategias para resolver estos problemas. Participan en todo este proceso, la comunidad participa en todo esto y después vamos a implementarlas. Y al mismo tiempo, o sea, el investigador está llevando a cabo el análisis de lo que está sucediendo, de comprender esta realidad social, relacionarlo con esa parte teórica de elementos como mencionaba, por ejemplo, la dominación, la relación desigual, las relaciones de poder, la parte del análisis sociohistórico de esa situación. Y entonces revisamos si la implementación sirvió, cómo funcionó, qué faltó, qué se puede cambiar. Entonces viene esta parte de evaluación. Entonces, al mismo tiempo que se está haciendo la investigación, se están proponiendo, pero con el involucramiento de estos mismos sujetos de estudio. En otras corrientes, desde otras metodologías, el investigador va a ser un tanto externo y entonces lleva a cabo este análisis primeramente de esta realidad social y quizá en otro momento entonces ya diseñe estrategias que luego puede llevar a cabo para implementarlas o no, dependiendo la relación que tenga con la comunidad. En cambio aquí es todo al mismo tiempo y epistemológicamente también parte de esta idea de educación popular, de las ideas de Paulo Freire, por ejemplo, de Orlando Falsborda también, que pues se caracterizaron por trabajar con estos grupos sociales, donde la idea es producir conocimiento científico, pero de manera colaborativa, no individual, no desde el punto de vista del investigador, sino desde este compartir conocimientos, donde el investigador será experto en su área, pero los expertos en su realidad social son las personas. Entonces hay un intercambio y también, por ejemplo, si se va a trabajar con una comunidad rural, o sea, los expertos en esta parte de agricultura, de los ciclos de la tierra, de las relaciones sociales dentro del grupo social, etcétera, son ellos. Entonces, un investigador externo no va a llegar a decirles, debes hacer esto. Y es así como se trabaja en muchas cosas, sobre todo desde la perspectiva positivista. Y entonces aquí no, es decir, a ver, enséñenme y a su vez yo les puedo enseñar esto. Entonces, es totalmente un intercambio entre iguales. Y los resultados de la investigación se le van también a proporcionar a ese mismo grupo social. O sea, no es el investigador que muy bien, gracias, ya hice mi investigación, me la llevo, ya entregué mi tesis de posgrado, ya entregué mi investigación en CONACYT, no, sino la parte de estos son los resultados, esta es la investigación y es para ellos, ¿no? O sea, obviamente es muy probable que se tenga que hacer esta parte de difusión, de divulgación de los resultados en un lenguaje quizá menos técnico, pero que ellos puedan usar ese conocimiento, porque para eso se generó. Interesante sin duda lo que nos comenta y justamente pensar desde los planteamientos marxistas nos abre la posibilidad de reflexión y por supuesto de autocrítica en los procesos de investigación y en los procesos metodológicos que están implicados pues en el quehacer cotidiano desde las aulas, desde las academias, desde el ámbito universitario. Me parece importante que nos demos cuenta que desde este planteamiento pues no estamos hablando de teorías o de paradigmas que han pasado de moda, me parece, sino más bien que han perdurado a través de los años y que en todo caso también se han reactualizado, han tomado una medida distinta, ¿no?, en estos presentes. Entonces de ahí que la investigación de acción participativa hoy en día pues tenga total relevancia para nuestro quehacer universitario. Vamos a seguir dialogando con la maestra Elisa Álvarez acerca de esta técnica de investigación IAP y en un momento regresamos, vamos a un pequeño corte. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci
info@uyem.edu.mx. Continuamos. Xquihatzihu. ¿Quieres saber qué significa esta palabra? Te invito a que te inscribas a la licenciatura en Lengua y Cultura de la UIM, donde puedes aprender las diferentes lenguas originarias que existen en México para el fortalecimiento y difusión de las culturas. No pierdas la oportunidad de estudiar en la UIM. ¡Inscríbete! Entretejidos. Soft Power ka Japón. Haga Karakawai de Potu ka Tsibi Pepi ka So. Ratsa Putsi Kenya. Kanenudi artículo de Hyodo dilucilar. Kwatu Korena Aramama ka Soft Power. Nshuntu ka Yosepnai Garambara ra parámetros kare Nupepi Naho Nsakaratsi Pepi ka So hegemónico. Rakuotu de Dianu Koshikanatse Neporu discursiva. Kandemi kapongu pepi kokayotemi naso, korakobu ka Japón, ma onguaru kokediote. Ña tata, soft power, Japón, Joseph Nye, so chorto. Traducción lengua mazagua, variante occidente del Estado de México. Cintia Hipólita Salgado López. Locución, Daniela Canuto Jerónimo. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Soft Power en Japón. Cómo lo kawaii se convierte en ejercicio de poder. Autor: José López Pérez. Resumen. En el presente artículo se busca dilucidar acerca del concepto de soft power, acuñado por Joseph Nye, para conocer los parámetros de su ejecución como ejercicio de poder hegemónico. Lo anterior se ejemplifica con un caso particular: la transformación discursiva de exportación de productos culturales sucedida en Japón a finales del siglo XX. Palabras clave: poder, soft power, Japón, Joseph Nye, poder suave. Entretejidos. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Estamos platicando acerca de la investigación acción participativa y su viabilidad en proyectos culturales con la maestra Elisa Álvarez. Platíquenos cómo esta metodología se articula con los estudios transdisciplinarios. Esta investigación acción participativa se articula con los estudios transdisciplinarios porque si lo que está analizando es la realidad social, pues la realidad es compleja. Y entonces si se aborda desde una perspectiva disciplinar va a quedar corta. O sea, no puedo comprender una problemática en una comunidad solamente considerando un pedacito de esa realidad. Se requiere una visión más global. Porque entonces a lo mejor, quizá en un ejemplo hipotético pudiera ser que hay contaminación por desechos de aguas de drenaje en las aguas de uso de los ríos. Y entonces, bueno, en primera instancia, hablando desde una perspectiva disciplinar, pudiéramos decir, pues eso le toca a un biólogo, ¿no? Eso le toca a lo mejor para la parte de los impactos en la salud de la población, eso le tocará a un médico. Para la parte de las nuevas construcciones que se tuvieran que hacer, vamos a necesitar ingenieros civiles. O sea, pero cada quien va a estar atendiendo solamente ese pedacito de realidad. Entonces llega el médico y va a atender los problemas de salud y ya. Pero eso no está resolviendo el problema. Va a llegar el ingeniero civil y a lo mejor va a decir, bueno, podemos hacer estas nuevas estructuras y ya. Pero si no se analiza también la parte social y regreso a la parte epistemológica del paradigma sociocrítico, llega alguien externo, te cambio la infraestructura y con eso ya se resolvió el problema. O sea, el problema de fondo va a ser una estructura seguramente de poder en cuestión de lo que se requiere invertir, en cuestión de quién tiene el poder del manejo de esos residuos o quien tiene el dominio sobre ese río. Y entonces empezamos a ver que es mucho más complejo.
y que involucran elementos sociológicos, antropológicos, y que entonces no es nada más esa partecita. Entonces, definitivamente está articulada con los estudios transdisciplinarios. No se podría hacer de otra forma, y de hecho, desde los 80 así lo plantean, ¿no? En Falsborda menciona el conocimiento académico, el de la universidad, necesita una comunicación, establecer una comunicación continua con la comunidad y a través de todos los saberes, y a su vez reconocer los saberes de la gente de la comunidad, que son igual de valiosos, justamente para ese intercambio, y que entonces podamos tener el panorama general de lo que está ocurriendo. A lo mejor en una zona rural se quiso establecer, bueno, en particular en mi área que trabajo es hacia el turismo, a lo mejor se quiso establecer un hotel que, por no invertir en el manejo de los residuos, pues está afectando las aguas, y no porque se les diga ya no lo van a hacer. O sea, aquí ya va a haber implicaciones, como decía, de poder en cuanto a quién tiene el dinero, a quién quiere manejar, obtener mayores cantidades económicas de ganancias, y entonces no voy a invertir. Y ese es el problema. Por ejemplo, en Cancún seguramente han escuchado sobre la contaminación de los cenotes en toda el área de la Riviera Maya, donde los análisis que se han hecho de residuos de materia fecal en el agua de los cenotes son muy altos, y eso no se va a solucionar nada más porque el biólogo haga esos análisis. O sea, definitivamente es una cuestión mucho más compleja que va a involucrar desde diferentes disciplinas, pero no que cada quien vea ese pedacito de realidad que le toca, sino tender estos puentes de conocimiento que implica la transdisciplinariedad, porque tampoco es interdisciplinario. Por supuesto funciona mejor, pero no se llega a un trabajo tan completo, porque de manera interdisciplinaria van a intervenir, se puede generar toda una estrategia donde intervienen en conjunto, donde intervienen de manera coordinada, donde se logra establecer estrategias donde cada persona tiene un papel determinado que se puede articular con la acción de los demás de las otras disciplinas, pero queda como un mosaico, donde de todas maneras cada quien está atendiendo su parte. En cambio, desde la transdisciplinariedad nos queda una red de puentes donde el conocimiento va y viene, donde el ingeniero civil no va a hacer propuestas sin considerar la realidad social de las personas, donde el médico no va simplemente a decir haga esto, haga aquello, cuando sabe que en la realidad de las personas no está esa posibilidad, cuando no se van a hacer ciertas sugerencias, cuando se sabe que el hotel no va a invertir en implementar una planta de tratamiento de aguas. Entonces, esa parte interdisciplinaria es, como decía, esos puentes hacia otros conocimientos. O sea, salir de esa esfera, salir de esa burbuja que es mi área disciplinar, para conocer de la otra, para aprender de la otra, y entonces observar de manera más completa la realidad. ¿En qué medida, maestra Elisa, la investigación-acción participativa detona el estudio y puesta en práctica de proyectos culturales? La investigación-acción va a detonar un estudio de proyectos culturales, y la práctica o el diseño de estrategias, implementación de diversos proyectos, pero acorde a lo que la comunidad quiera y necesite hacer. O sea, como se mencionaba, se hace un diagnóstico y la comunidad puede decir, queremos hacer esto. Y entonces, bueno, vamos a ver de qué manera eso se puede lograr. Pero también tienen ellos que ir aprendiendo que hay fuerzas más grandes que ellos, hablando del mismo sistema capitalista, de las cuestiones económicas y de dominación, de las que muchas veces ellos no son conscientes. Entonces, la parte del investigador es
dar los elementos a este grupo social para que adquiera esa conciencia. O sea, si no ven, es probable que no vean esa opresión. O sea, se puede trabajar con un grupo social que ve esa situación y que quiere salir de ahí, pero también se puede trabajar con un grupo social que no lo ve y que entonces quiere más bien entrar en el juego del sistema, que a la larga les puede resultar contraproducente. Por ejemplo, trabajo con los ejidos. Mucha gente, si no hay apoyos al campo o si no se pagan bien los productos del campo y de repente viene una empresa turística a ofrecer empleos, a lo mejor dice, pues está bien, eso va a ayudar. Sin embargo, pueden decir, voy a vender mis artesanías, voy a poder hacer un restaurante con mi comida tradicional, pensando en esos proyectos donde se puedan dar estas manifestaciones culturales, pero al final eso se convierte en mercancía. Entonces, pues se debe tener esta concientización de que los productos culturales que se mercantilizan, hablando desde la teoría crítica, que viene siendo también marxista, ¿qué va a hacer? Pues van a ser un producto. O sea, esta parte, decía Walter Benjamin, el arte en esta era de la reproducción mecánica pierde su aura. De la misma manera, una artesanía, un producto cultural que le entra al mercado sin conciencia, se va a convertir en esa mercancía vacía, que además va a competir con otros productos que muchas veces vienen desde otros países manufacturados de formas muy baratas y que a veces el comprador pues no lo va a diferenciar y va a buscar un mejor precio. Entonces, la cuestión aquí es que la iniciativa de hacer un proyecto cultural que beneficie al grupo social con el que se esté trabajando, pues va a involucrar a través del diagnóstico, a través de esos deseos que ellos quieren alcanzar y de superar esos obstáculos, trabajando con ellos, qué es lo que quieren, pero a su vez haciéndolos conscientes de qué terreno están pisando, o sea, la parte de esa realidad social, donde ellos son dominados, donde son discriminados, donde son excluidos y donde no van a tener las mismas condiciones para competir con los otros que tengan más dinero, que tengan el respaldo de una empresa transnacional, y entonces al tener esta conciencia también no se va a entrar a la competencia considerándose iguales. O sea, saben que necesitan una estrategia diferente. Entonces, por ejemplo, en algún momento estamos en Baja California trabajando con los Kumeyaay. No se hizo un proyecto como tal, pero se empezó a hacer el diagnóstico y hay poblaciones Kumeyaay que están en medio de la ruta del vino. Entonces han metido proyectos para hacer centros ecoturísticos, por ejemplo, hacer restaurantes, pero ¿desde dónde se han diseñado? Se han diseñado desde el centro del país sin conocer la realidad social que viven y con propuestas muy ajenas a las costumbres, a las tradiciones, a los recursos naturales que se encuentran en el lugar, a los insumos que pueden tener, por ejemplo, de diseñar un restaurante donde no se pudo llevar a cabo y el restaurante se tuvo que cerrar. Y en otras ocasiones, por ejemplo, comprendiendo la realidad de cómo están organizados los grupos, también vemos esa parte de poder. Eso ocurrió en una de las comunidades Kumeyaay y en otra, por ejemplo, consiguen el apoyo económico para un centro ecoturístico, pero lo administra una sola persona, que además en realidad de sangre es ajena al lugar, o sea, es de origen de Xochimilco y, o sea, su mamá o su papá, no recuerdo, es Xochimilca y su mamá es Kumeyaay, ¿no? Entonces, esta persona administra el centro ecoturístico y nadie más conoce cómo se manejan los recursos. Si él no está, el centro está cerrado, no hay reservaciones, no hay trabajo y además solamente consideró
para trabajar con él, pues a las personas que él quiso. Y mientras tanto, en la misma comunidad, los vecinos, las otras personas que no tienen trabajo y que pudieran beneficiarse de ese proyecto, pues no tienen ningún beneficio porque no fueron tomadas en cuenta. Entonces, aunque lo que han hecho ahora para ser vistos, o sea, para poder visibilizarse en medio de la vorágine económica y de gentrificación que es la ruta del vino, han sido precisamente proyectos de venta de artesanías, proyectos de festivales, de abrirse, invitando al turismo a sus festividades anuales. Pero si el recurso nada más lo va a administrar una persona, que además puedes observar sus autos, su casa y cómo es muy distinta y con mejores materiales y mucho más grande que las casas de los demás, pues dices, bueno, aquí no hay relaciones de igualdad, al contrario, aquí hay relaciones de dominación. Y entonces la idea es, o sea, trabajando proyectos culturales desde la investigación acción participativa, ahí se involucran a todas las personas que quieran participar y son ellas mismas las que van a decidir. Porque ese es el punto de la investigación-acción, es darles las herramientas para que ellos mismos adquieran una conciencia que les permita una toma de decisiones. Esa toma de decisiones encaminada a emanciparse. Esa sería la palabra clave, la emancipación. ¿De qué? Por ejemplo, de aquellos que los oprimen. Entonces, cuando ellos ya pueden gestionar sus propios recursos, identifican sus propias fortalezas, dan sus propias propuestas de las cuales ellos mismos son los responsables, entonces ya no hay una dependencia de a ver si nos dan recursos, a ver si nos dan un taller de capacitación, a ver si, o sea, todo es a ver si me dan, a ver si recibo, o ya lo hemos pedido pero no nos lo han dado. Y entonces no hay opción, no podemos llevar a cabo el proyecto. No, desde la investigación-acción, entonces vamos a organizarnos para gestionarlo nosotros mismos, para proponerlo nosotros mismos, implementarlo y claro, se pueden ver cómo bajar recursos, etcétera. Ya no hay una dominación ni un esperar a que me den, sino que ellos se convierten en actores que van a tomar las decisiones para cambiar sus propias condiciones, sus circunstancias de la vida cotidiana y entonces cómo estos proyectos van a beneficiarlos económicamente, socialmente, la parte de enriquecer todos los elementos culturales, o sea, no que se conviertan en una mercancía vacía. Claro que va a haber un giro, va a haber una modificación de tradiciones, de rituales, de productos, de lo que sea que se quiera trabajar, pero que el mismo grupo social decide hacer. Por lo tanto, es auténtico en ese sentido. Y entonces ellos lo gestionan, es por ellos, para ellos, por ellos. Y eso les permite esa independencia y por tanto esa emancipación. Pues sin lugar a dudas, una perspectiva de investigación, de acción, de involucramiento en la comunidad por demás interesante, que puede tener diversas aplicaciones y que además pertenece precisamente o da pie a la apertura a el abordaje inter y transdisciplinario, que es una necesidad cada vez más evidente en las diferentes áreas de la ciencia y de los estudios en humanidades. Quédense con nosotros, seguimos en Conexiones, no se vayan. ¿Vives con tus abuelitos y sufren de alguna enfermedad? La UIM pone a tu disposición la licenciatura en enfermería, donde podrás aprender los conocimientos básicos desde primeros auxilios hasta enfermería quirúrgica para atender enfermedades con la implementación de cuidados tradicionales y complementarios bajo el enfoque intercultural. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos.
¿Te interesa la paz y la solución a los conflictos escolares y cuentas con una licenciatura? Te invitamos a que te inscribas en la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, fundamentada en las herramientas teóricas, prácticas y metodológicas adecuadas para ejercer una docencia que lleve a la prevención y transformación de las violencias en la escuela y sus entornos. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El egresado de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable, biólogo Juan Carlos Rosales de los Santos, sustentó el proyecto titulado Efectos de la percepción y uso sobre las lagartijas de San Juan Yautepec, Estado de México, bajo la modalidad de tesis. Ante el jurado, presidente, doctora Yuriana Gómez Ortiz, secretario, doctor Joel Pedraza Mandujano, y vocal, doctor Ublester Domínguez Vega, quienes aprobaron por mención honorífica. La Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México realizó la ponencia titulada Los efluentes de biodigestores autolimpiables como alternativa para la producción agrícola, impartida por la ingeniera Jessica Ojeda Cruz. La licenciatura en Lengua y Cultura recibió cartas de pasante y certificados de estudio. La ceremonia estuvo presidida por la rectora, doctora Xóchitl Guadarrama, doctora Nancy Ivonne Nava Ramírez, directora de la División de Lengua y Cultura, licenciada Ana Elvia Paulino Escamilla, representante de la cultura mazahua, maestro Evaristo García Martínez, representante de la cultura otomí, licenciado Prisciliano Hernández Hernández, representante de la cultura náhuatl, maestrante Rocío Sabino Nava, representante de la cultura tlahuica, maestro Leonardo Carranza Martínez, representante de la cultura matlacinca, licenciado César García Guadarrama, coordinador de inglés, y la egresada Rosalena García Arriaga, representante de la generación Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de regreso en Conexiones y seguimos platicando con la maestra Elisa Álvarez acerca de la investigación, acción participativa y la viabilidad en proyectos culturales. Maestra Elisa, platíquenos cómo congeniar la labor de diferentes organismos, de instituciones, por supuesto, políticas, públicas, y el ámbito educativo a través de esta metodología de investigación. Pues se les pueden dar estas herramientas. Por ejemplo, en la Escuela Superior de Turismo se está trabajando en los últimos semestres en realizar un proyecto de inversión donde se puede trabajar, por ejemplo, con una comunidad que quiera integrar un proyecto turístico para promover elementos culturales y que pueda meter su proyecto a estas convocatorias para poder obtener fondos para llevar a cabo su proyecto. Entonces, ahí es donde está esa vinculación. O sea, pueden ellos participar en estas convocatorias y hay convocatorias del gobierno local, del gobierno federal, de organismos internacionales, de fundaciones internacionales. Y entonces, la parte de conocer estas posibilidades y de entonces trabajar con ellas. Por ejemplo, un caso que incluso es objeto de estudio de investigaciones sociológicas, antropológicas, es el de la comunidad de Vicente Guerrero en Españita, Tlaxcala. Ellos trabajan con una organización internacional alemana que se llama Pan para el Mundo, con cierto modo de trabajar en la cosecha. Entonces se siembra aprovechando, se plantean en las mismas un sistema en los cerros de manera que se pueda retener el agua para entonces no, o sea, obviamente no se puede estar regando, ¿no? No todos los cultivos son de riego, pero cuando la tierra está erosionada, pues el agua se va y no la retiene. Entonces, bueno, ahí les enseñan ciertas técnicas, pero además la parte de recuperar elementos, por ejemplo, de la milpa,
elementos prehispánicos con estas técnicas que les enseñan, de manera que pueden producir toneladas de maíz orgánico en pocas hectáreas y que entonces pueden ellos entrar a estas cuestiones de comercio justo, de buscar certificaciones, etcétera. Y entonces entrar a este entramado de trabajar con una organización, entrarle al mercado, pero en una mejor posición, o sea, ahora sí en una posición competitiva. Y la condición de esta organización es que ellos repliquen el método y se van organizando. Entonces, además de la parte agrícola, en la parte social, pues ellos estuvieron esperando muchos años que el gobierno les llevara agua potable, no se hizo, entonces se organizan faenas, ya tiene muchos años que ellos mismos entubaron, o sea, hicieron tuberías que salen del manantial cercano y en vez de tener que ir por el agua al manantial, ya está entubado desde hace mucho, entonces el agua de la tubería de las casas es el agua de manantial. Que no había drenajes, los hicieron ellos mismos, que no se pavimentó, lo hicieron ellos mismos, que no hay iluminación, electricidad pública, lo hicieron ellos mismos. Por ejemplo, se organizan para que cada cierto tiempo, en cada ciertas casas, cierta distancia, haya una lámpara para alumbrar, como alumbrado público, pero obviamente el recibo de luz es de esa casa particular. Pero están organizados de manera que entre todos pagan el recibo de luz de esa casa. Entonces, todos tienen esa organización y trabajaron en sus inicios mucho tiempo esta parte de la investigación-acción para ponerse de acuerdo, para lograr esa organización que ahora tienen ya tan perfeccionada y han logrado tantas cosas para ellos mismos que por eso son objeto de estudio de universidades, que como objeto sociológico, de análisis, de antropológico, de su organización, sus costumbres, etcétera, por lo que lograron, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva se puede congeniar esa parte con otras instituciones y por supuesto con el ámbito educativo, porque la labor de la universidad, en principio, más allá de generar mano de obra, de generar recursos humanos, pues es la de generar conocimiento. Con más razón la universidad pública. Entonces, en el momento en que la universidad puede tender esos nexos con la comunidad, puede ayudar a mejorar esa comunidad. Repito, esta parte de la investigación-acción implica el considerarse iguales. O sea, no es el investigador que por sus estudios, por sus investigaciones es superior, porque el conocimiento no académico es igual de válido y es ese reconocer en el otro su saber e intercambiarlo. Y entonces la comunidad que tenga una situación, por ejemplo, que vive en pobreza o que tenga una problemática particular en la que la universidad puede incidir, pues ese es el trabajo de la universidad, o sea, ese es su deber ser. Incluso en la mayoría de las universidades públicas, en su misión, visión, está esta parte de trabajar para la sociedad. Y una de las mejores formas para hacerlo es a través de la investigación-acción. Bueno, evidentemente, desde que comenzamos esta charla, hemos platicado de la importancia y de la demanda, digamos, que nos exige este tipo de investigación, no solo para plantear propuestas o soluciones desde un sujeto, ¿no? O desde una institución, sino que nos implica también tomar en cuenta, pues, a los usuarios, a las personas que habitan el espacio donde se va a implementar el proyecto, etcétera. Pero asimismo también hace un fuerte énfasis justamente a partir del involucramiento de otras instituciones, de otros organismos que conviven en el mismo espacio, ¿no? Entonces, de ahí que esta metodología, pues hoy sea muy importante dentro de la aplicación, ya decíamos, de nuestras investigaciones, pero también del desarrollo de proyectos. Maestra Elisa, pues le agradecemos mucho esta participación y el tiempo brindado a la entrevista y esperamos poder dialogar en próximas emisiones. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México.
La Universidad Intercultural del Estado de México, a través de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares, celebra la ceremonia de entrega de certificados de la primera generación. Dicho acto estuvo presidido por la rectora, doctora Xóchitl Guadarrama, acompañada del maestro David Gómez Sánchez, coordinador de la maestría, y de la doctora Nancy Bon Navarra Mírez, directora de la División de Lengua y Cultura. Con motivo del 14 aniversario de la Licenciatura en Salud Intercultural y en el marco del Día Internacional de la Salud Sexual, los directivos organizaron diversas actividades como conferencias, conversatorios y talleres, que mostraran temas alusivos al día, presentados dentro de las instalaciones de la UIM. Los alumnos de la Licenciatura en Comunicación Intercultural presentaron el primer coloquio de avances y resultados de su primer visita comunitaria para el proyecto integrador que trabajan en los grados de primero, tercero y quinto semestre. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Estos son algunos de los significados del resultado obtenido de las limpias con huevo. El huevo normalmente debería caer al fondo. Si flota, quiere decir que aún hay algo de negatividad. Y con esto se requiere otra limpia. La clara debe estar en tonos blancos y la yema amarilla o anaranjada. Si cambian su color, significa que existen malas vibras en la persona. La aparición de puntos de colores es una alerta de algún problema de salud. Si el vaso despide un olor desagradable, es porque se encontraba cargado con energía negativa. Si aparecen manchas de sangre, significa que eres víctima de un trabajo de brujería o magia negra. Si existen figuras de rostros, es una señal de un enemigo secreto. Si tiene la cara alargada, es un hombre, y si es redonda, es una mujer. Si existe la figura de un ojo, significa que ha sido víctima de mal de ojo. La clara, cuando parece una tela de araña, indica presencia de conflictos y obstáculos en tu camino. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te interesa la salud de los que te rodean? La UIM cuenta con la licenciatura en Salud Intercultural, donde puedes desarrollar acciones de prevención, diagnóstico y atención integral a la población con necesidades relacionadas a la salud y enfermedades. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pues muchas gracias por seguir con nosotros. De esta manera hemos llegado al cierre de la emisión del día de hoy. Estuvimos platicando acerca de esta metodología investigación-acción participativa que sugiere que parte de la forma de involucrar a las comunidades, a los sujetos con los que se hace la investigación. Esta perspectiva me parece además, Vero, que tiene una particularidad que hay que destacar, y es precisamente que un proceso de investigación, contrario a lo que se ha establecido tradicionalmente, no se gesta a partir de la capacidad reflexiva o analítica del investigador, sino que la investigación es resultado de un quehacer colectivo. Es decir, es tan importante el papel de aquel que puede observar una problemática en un entorno social como de los actores que se desenvuelven al interior de esa problemática, y la mirada que pueden aportar y los intereses que pueden tener en el propio proceso de investigación. Y eso hay que involucrarlo dentro de las prácticas de investigación de las academias, de las universidades, y pensando un poco en el ejercicio docente de los estudiantes.
Así es, Edwin, y es que pensar de esta forma o actuar bajo esta perspectiva, pues nos implica también darnos cuenta que un ejercicio de investigación no solamente se hace para pasar una materia o para obtener el grado, el título en algo o en algún posgrado, no, sino más bien estamos pensando en que esa investigación, los frutos de esa investigación, pues tienen un porqué y un para qué, construido, como ya dijiste, a partir de una colaboración entre sujetos. Pues bien, esperamos que este tema haya sido de su interés y que por supuesto lo podamos llevar a los diferentes ámbitos de educación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Edwin Morón. Agradecemos al equipo de producción, Daniel Vallejo, Ciro González, Daniela Canuto. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto acompañarles en esta emisión. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.